Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Horacio Santiago, soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Esto en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta actividad está pensada para la presentación del protocolo de investigación denominado Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos en México, un análisis del sistema interamericano del 2016 al 2022. Para esto es importante empezar con el planteamiento del problema, el cual arrancaremos diciendo que el desplazamiento forzado interno es una crisis social, la cual ha ido cobrando más y más víctimas a nivel mundial. Sin embargo, desafortunadamente, esta problemática no ha sido reconocida por varios países a nivel internacional y por lo mismo no existen datos concretos que documenten la existencia de este fenómeno. Ha sido la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, perdón, las cuales han asumido esta importante tarea de ir documentando y desde luego ir generando cifras para atender esta problemática, siendo una de ellas el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, la cual en el año 2022 había contabilizado que alrededor del mundo existían 71,1 millones de personas en esta situación de desplazamiento forzado. Si nos fuéramos a una dinámica de comparación, pues estaríamos hablando que es prácticamente la misma población total de países como por ejemplo Tailandia, ¿no? En el caso de México, la situación es similar. La misma institución en su momento había contabilizado a 386,000 personas en esta situación. El desplazamiento forzado generalmente es una consecuencia de la violencia generalizada en México. Eh, La violencia se ha personificado en distintos actores, que al final de cuentas la acción es la misma. Mientras que en el norte, por ejemplo, la violencia es generada por el crimen organizado, por los cárteles que se disputan el poder, el territorio. En el sur, por otro lado, en lugares o en territorios donde aún no tiene presencia el crimen organizado, la violencia es generada por grupos paramilitares, los cuales están bajo el mando de actores caciquiles, los cuales incluso también forman parte de la estructura gubernamental. La violencia que es ejercida por estos actores, independientemente si son del crimen organizado o son actores paramilitares, es con el fin de tener el control de los territorios de comunidades vulnerables, en este caso poblaciones indígenas, para intereses políticos y económicos que estos actores mantienen en ese espacio. Sin embargo, antes de avanzar, es importante tener en cuenta qué es el desplazamiento forzado interno. Por lo tanto, es importante remitirnos a la Organización de las Naciones Unidas, las cuales, a través de los principios rectores de desplazamiento forzado, pues definen que el desplazamiento forzado ocurre cuando las personas o grupos de personas se ven forzadas u obligadas a escapar de su territorio con la finalidad de pues evitar, ¿no?, los efectos que resulten de la violencia que se genera de un conflicto armado. Es importante mencionar que, como lo menciona la misma ONU, el desplazamiento forzado se da por distintas causas, no solamente la violencia, también podremos escuchar en algún momento los desplazados por el cambio climático, que son personas que de cierta manera tienen que desplazarse de un territorio por las afectaciones que genera cuestiones ambientales, ya sea por el calor, por el mar o por otras cuestiones. Sin embargo, este trabajo se va a enfocar a la violencia, a los desplazados eh, que son generados por la violencia. Asimismo, vamos a revisar
concepciones más acercadas a la realidad mexicana, en la cual vamos a abordar a diversos autores. En este caso también vamos a remitirnos a Salazar Cruz y a Ramón Martínez Coria, por ejemplo, los cuales coinciden en dos puntos. En uno que definen que el desplazamiento forzado prácticamente es la única salida que ven las poblaciones para poner a salvo sus vidas y la de sus familias. Pero también, por otro lado, mencionan que prácticamente las personas son desplazadas porque no existen condiciones mínimas de seguridad en donde se encuentran. Por lo tanto, este efecto se genera más en las poblaciones indígenas en México. Como lo decíamos hace un momento, el desplazamiento forzado es una consecuencia prácticamente de omisiones en las cuales el Estado mexicano ha incurrido principalmente en materia de seguridad pública, debido a que es el único facultado de proveer seguridad a los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, ante esa omisión del Estado mexicano, pues prácticamente los grupos delincuenciales, paramilitares, y del crimen organizado, pues van ganando terreno, generando violencia y provocando que las familias y las personas tengan que huir de sus territorios como el único mecanismo para ponerse a salvo. Entonces, es importante mencionar que existe omisión desde la prevención de este fenómeno, pero también una vez que las personas ya se encuentran desplazadas, no existen prácticamente voluntad política, tampoco existe un marco jurídico que proteja a estas víctimas. No existen tampoco instituciones, leyes, ni mucho menos recursos financieros destinados para proteger a estas personas. Entonces, se vuelve en una omisión más. Y como lo decía en un principio, este problema se ha visto como competencia exclusiva de los estados. Es decir, prácticamente no se ha catalogado como una emergencia internacional porque los desplazados forzados, pues, son personas que huyeron de su territorio, pero que siguen estando dentro del territorio del país prácticamente. Entonces, es por eso que hasta ahorita, dentro de las instituciones internacionales, consideran que esta es competencia exclusiva de los estados. Por lo tanto, en muchos estados, al no reconocer la existencia de este fenómeno, pues prácticamente dejan en una situación mucho más vulnerable a las víctimas de este fenómeno. Tal es el caso de México, por ejemplo, que a pesar que el fenómeno se empezó a documentar desde los años 60, 70 aproximadamente, fue hasta apenas en 2019 que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SEGOV reconoció la existencia de este fenómeno social y asimismo, pues también mencionó que se impulsaría la ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado en México. Sin embargo, pues prácticamente esta ley se encuentra en un impasse desde el 2020 y al día de hoy esta ley no ha sido aprobada en el Senado de la República. Es importante mencionar también que a pesar de este gesto político por parte del Estado mexicano, no existe aún un registro confiable que nos brinde cifras oficiales de los desplazados en México y mucho menos existen instituciones o financiamiento público para atender dicha problemática. Asimismo, es importante agregar que ante la falta de un marco jurídico, pues el desplazamiento forzado hasta el día de hoy no es considerado un delito. Y es por eso que las víctimas de este fenómeno no pueden acceder a la justicia debido a que las fiscalías estatales y federales, al no considerar a este fenómeno como un delito, pues prácticamente no le pueden generar justicia a las víctimas. Asimismo, es importante destacar que en tres estados de la República ya existen leyes estatales, como es el caso de Chiapas en el 2012, en Guerrero en el 2014 y Sinaloa en el 2020. Sin embargo, a pesar de que existen las leyes,
no hay avances, no se pueden visualizar avances en la materia debido a que estas leyes no han sido reglamentadas. Entonces, prácticamente es letra muerta que no está generando soluciones a las víctimas de este fenómeno en estos estados. Es importante mencionar que en un país como el nuestro, en donde pues existe una tradición legalista y que ante el mundo se proyecta como respetuoso de los derechos humanos y sobre todo que forma parte de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pues pareciera complicado de entender que estas omisiones existan dentro de este país, ¿no? Entonces, es por eso que ese trabajo considera fundamental investigar sobre todo los distintos mecanismos internacionales existentes en la materia en desplazamiento forzado, desde luego, desde el sistema interamericano, y asimismo revisar cuáles son de carácter vinculante o no vinculante y asimismo con esto definir las responsabilidades que México tiene en la protección de los desplazados y desde luego las omisiones en las cuales ha incurrido en el trato con los afectados. Para esto va a ser importante generar las siguientes preguntas de investigación. La primera, pues, es ¿qué responsabilidades tiene México para la protección a víctimas de desplazamiento forzado interno dentro del sistema interamericano de derechos humanos? La siguiente pregunta de investigación es ¿cuál es el marco jurídico internacional para la protección de personas víctimas de desplazamiento forzado interno? Y la tercera pregunta es ¿cuáles son los factores que determinan el comportamiento internacional de México en materia de derechos humanos? Dentro de los actores involucrados, vamos a tener en un primer momento a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que México es parte, principalmente los que aborden desplazamiento forzado interno dentro del sistema interamericano. Posteriormente, también vamos a tener a la legislación y la jurisprudencia local en materia de desplazamiento forzado y derechos humanos. Y asimismo, vamos a abordar a colectivos de víctimas de desplazamiento forzado interno en México, principalmente a familias de la etnia Triqui, desplazados de Tierra Blanca, Copala, Oaxaca, en el año 2020, los cuales pues son beneficiarias de la medida cautelar 279-2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y asimismo vamos a abordar a representantes y a víctimas que integran el colectivo de víctimas de desplazamiento forzado y organizaciones de la sociedad civil acompañantes. Bueno, vamos a detallar un poquito referente a lo que nos referimos con el tema de instrumentos internacionales de derechos humanos, los que México forma parte. Es importante tener en cuenta que uno de los máximos referentes en materia de desplazamiento forzado a nivel internacional, pues son los principios rectores de los desplazados internos, los cuales fueron desarrollados por Francis Deng en su carácter de primer representante secretario general de los derechos humanos de la ONU en 1998, y que al día de hoy, como lo decía hace un momento, parece ser el único instrumento internacional en la materia, los cuales, para no entrar en mucho detalle, lo esbozamos de la siguiente manera: los principios 1 y 4 son principios generales, los principios 5 y 9 son de protección frente a los desplazamientos forzados, el principio 10 a 23 se refiere a la protección durante el desplazamiento, el principio 24 a 27 se refiere a asistencia humanitaria y por último los principios 28 y a 30 se refiere a un regreso, a reasentamiento y reintegración de las familias desplazadas, generalmente denominadas pues medidas de solución. Es importante destacar que a pesar que los principios rectores de desplazados internos forma parte del sistema universal, y que posiblemente podría estar fuera del objeto de estudio que nosotros estamos abarcando, que es el sistema regional interamericano, es importante mencionar que ambos se complementan, de hecho no son excluyentes, al contrario, las resoluciones que emite el sistema, los órganos del sistema interamericano, ya sea la Corte o ya sea la Comisión Interamericana, generalmente están basadas en estos principios rectores. Por lo tanto, consideramos que se puede tomar en cuenta. Sin embargo, es importante aclarar que estos no forman parte del sistema interamericano. Posteriormente vamos a avanzar con los instrumentos. Ahora sí, nos meteríamos con los instrumentos internacionales de derechos humanos que forman parte
del sistema interamericano, los cuales es importante destacar que nuestro país, bueno, México, forma parte de 8 instrumentos internacionales dentro de dentro de este sistema. Sin embargo, es importante mencionar que solamente algunos están relacionados con los derechos que comúnmente se ven afectados en las víctimas de desplazamiento forzado interno. El primero de ellos, pues vamos a abordar en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el cual pues es un documento que establece prácticamente los derechos básicos que pueden ser vulnerados durante el desplazamiento forzado, como por ejemplo el derecho a la seguridad, a la propiedad y la libertad de movimiento. Asimismo, podemos identificar a la Convención Americana de los Derechos Humanos, que comúnmente es conocida como el Pacto de San José. Este documento o este tratado prácticamente protege los derechos civiles y políticos, pero pues también incluye el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de movimiento y residencia, a la protección de la familia, y pues prácticamente todos estos derechos son vulnerados cuando se generan acciones de violencia que propician el desplazamiento forzado, ¿no? Asimismo, vamos a abordar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belén do Pará. Es importante mencionar que cuando se dan hechos de violencia, principalmente la mayor parte de la población que sufre esta violencia, pues son mujeres, niños y niñas, ¿no? Entonces, pues prácticamente esta convención resulta relevante para la protección de estas víctimas. Que en su mayoría son mujeres, ¿no? Y asimismo, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, creemos que va de acuerdo a, porque cuando se da este contexto de violencia, pues muchas personas son desaparecidas. O entonces, esto prácticamente lo hace relevante para la protección de estas víctimas. Sin embargo, resulta importante destacar que lo que hemos detectado hasta el día de hoy es que tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano, las recomendaciones solamente son recomendaciones, es decir, no son vinculatorias para un país, ¿no? Es decir, no, pues prácticamente el Estado no está obligado a cumplir dichas recomendaciones que emita la Comisión Interamericana o el sistema universal a través de los principios rectores. Entonces, es importante mencionar también que las víctimas tienen que recurrir a otros instrumentos para defender sus derechos, sin que exista algún tratado, convención o cumbre ni de manera regional ni de manera universal que proteja a las víctimas de este fenómeno. Es decir, no existe un tratado, un convenio que proteja específicamente a los desplazados forzados. Tienen que recurrir a otros mecanismos, como ya lo vimos anteriormente, a otras convenciones para proteger sus derechos. Sin embargo, no existe uno específico para proteger a los desplazados forzados ni en el sistema regional ni en el sistema internacional. En ese mismo sentido, como le decíamos hace un momento, los principios rectores no son vinculantes, se quedan en puntos recomendatorios y entonces el país pareciera que no tiene alguna responsabilidad en la protección de las familias desplazadas. Asimismo, como lo decíamos hace un momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son organismos que forman parte del sistema interamericano, los cuales son encargados de darle seguimiento a los compromisos asumidos por los países signatarios, de los cuales dentro de ellos se encuentra México. Sin embargo, lo máximo que pueda aspirar una víctima de desplazamiento forzado dentro de la Comisión Interamericana, pues es que ésta dicte medidas cautelares a un país. Sin embargo, vuelvo a repetir, no es vinculatoria, como en el caso, por ejemplo, la medida cautelar 279-22, la cual fue emitida en el 2023 a favor de 143 familias triquis desplazadas en Oaxaca, que, pues, como lo decíamos hace un momento, no son desplazadas, pero aquí hay una característica muy importante que si las víctimas logran demostrar que el Estado mexicano, por ejemplo, no ha cumplido con las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana, estas pueden escalar a la Corte Interamericana. Y una vez que la Corte Interamericana emita resolución, esta, a partir del 2011, ya es vinculatoria para nuestro país. Sin embargo, para que esto suceda, deben de pasar, por un lado, incluso décadas para que las víctimas accedan a la justicia. Sin embargo, también
deben de destinar recursos económicos, tiempo y desde luego no perder la esperanza para que este, para que la Corte Interamericana pueda resolver, ¿no? Entonces, pues es sumamente preocupante que dentro del sistema interamericano y en el sistema universal, pues no existen mecanismos efectivos, sobre todo para la atención a víctimas de este fenómeno. Posteriormente, dentro de los sujetos que vamos a abordar, pues también se encuentra la legislación y la jurisprudencia local en materia de derechos humanos y desplazamiento forzado interno, como le decíamos hace un momento. En este apartado, pues vamos a revisar la reforma del 2011 al artículo primero constitucional, en donde, pues a partir de ese momento, se establece que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el país sea parte. Aquí es importante mencionar que se incorporan los derechos humanos y por lo tanto los principios rectores de la política exterior mexicana también son modificados. En el caso referente a los puntos F, G y H, en donde pues ya se involucra a la cooperación internacional para el desarrollo, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional, ¿no? Asimismo, vamos a abordar la reforma al artículo 133 constitucional, la cual refiere que la Constitución, las leyes de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, pues prácticamente van a ser ley suprema de toda la Unión. Y pues bueno, también estaríamos abordando, analizando las leyes estatales de desplazamiento forzado interno, como lo decíamos hace un momento, Sinaloa, Guerrero y Chiapas. Asimismo, vamos a revisar la Ley General de Víctimas, la cual es importante destacar que en su artículo sexto, sección 12, reconoce ya al desplazado forzado como víctima, aunque no lo llama por su nombre, dentro del concepto de migración menciona que cualquier movimiento de personas hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo sin importar su tamaño, composición o causa, la migración incluye el desplazamiento que se da por parte de refugiados, las personas desplazadas, las personas desarraigadas y los migrantes económicos. Entonces, pues desde luego, aparte de esto, en los artículos 7, 9, 12, 26, 27, 33, 35, 53 y 56, la protección, asistencia y reparación de las personas desplazadas internamente en México ya son abordadas dentro de esta Ley General de Víctimas. Asimismo, vamos a analizar la contradicción de tesis, la 293-2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual a partir del 2011 determina que pues las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya es vinculante para nuestro país. Y bueno, la problemática que vemos aquí, pues como ya se mencionó hace un momento, uno, no existe una ley federal en materia de desplazamiento forzado en México. Sin embargo, existen mecanismos nacionales que ya le dan las bases al gobierno mexicano para proteger a los desplazados forzados. Sin embargo, esto ha sido letra muerta, pues en los hechos esto no sucede, ¿no? Existe un total abandono institucional hacia las víctimas, en algunos casos pues se torna aún más complicada porque el Estado recurre a medidas de represión, persecución, criminalización, difamación de los actores que denuncian y alzan la voz en la defensa de sus derechos humanos, como en el caso, por ejemplo, de los movimientos sociales, ¿no? En donde el Estado genera medidas, pues prácticamente de presión sobre los actores que se encargan de la defensa de los derechos humanos, sobre todo las víctimas de desplazamiento forzado. Y bueno, otro de los actores que también vamos a revisar, pues va a ser directamente las víctimas de este fenómeno. Por un lado, vamos a remitirnos a representantes, sobre todo, y a víctimas de 144 familias desplazadas de la etnia Triqui en Oaxaca, de las cuales en su mayoría son mujeres y niños, los cuales fueron desplazados en el 2020. Es importante mencionar que cuentan con la recomendación 36-2022 de la CNDH, amparos también del Poder Judicial, en donde pues son resueltos a favor de este grupo y también pues tienen la medida cautelar 279-2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Asimismo, vamos a considerar dentro de esta investigación al colectivo de víctimas de desplazamiento forzado interno y organizaciones de la sociedad civil acompañantes, las cuales pues también
forman parte estas familias desplazadas en Oaxaca. Pues es importante mencionar que esta articulación surge en el octubre del 2021, pues ante la inacción del Estado mexicano para atender la crisis humanitaria del desplazamiento forzado interno, y pues sobre todo el trabajo de este colectivo se ha enfocado en generar incidencia sobre el proceso legislativo que mencionábamos hace un momento. En el 2020 la ley fue aprobada en la Cámara de Diputados, pero hasta el día de hoy esta se encuentra congelada en el Senado de la República. Entonces, bueno, dentro de esta red o este colectivo, pues se encuentran 10 estados al día de hoy, siendo Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Sonora, Zacatecas, Quintana Roo, Sinaloa, Oaxaca, Guerrero y Ciudad de México, estados que, pues como lo mencionábamos hace un momento, coinciden con el mayor número de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, al parecer, existe una tendencia para despojar a comunidades vulnerables, en este caso poblaciones indígenas, de sus territorios. Y bueno, pues este trabajo está pensado que es analizarse o investigarse desde la teoría neorrealista de Kenneth Waltz. Kenneth Waltz, pues en su obra El hombre, el Estado y la guerra, analiza las causas de la guerra, sobre todo a través de tres niveles, ¿no? Conocidos como imágenes o niveles de análisis. La primera imagen, pues está centrada en el hombre o la naturaleza del hombre. La segunda, pues está centrada en el Estado. Y por último, la tercera imagen está centrado en el sistema internacional. Por lo tanto, estos niveles se cree son adecuados para estudiar este fenómeno de desplazamiento forzado interno, debido a que se puede abordar desde, en un primer momento, el individuo, la naturaleza humana, ya sea como víctima o como el tomador de decisiones, ¿no? En un segundo momento, podemos evaluar el contexto nacional, los grupos de intereses, las deficiencias estructurales, sociales y el interés nacional de un país y su política exterior, perdón, a través de la segunda imagen. Y al final, los sistemas regionales y universales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, eh, los cuales vamos a analizar dentro de esta tercera imagen, que pues prácticamente eh, son organizaciones encargadas de la defensa de derechos humanos, pero que al parecer están teniendo deficiencias para poder generarle una solución a este fenómeno. Y bueno, vamos a empezar. La primera imagen, que es la naturaleza humana, pues vamos a analizar esta perspectiva sobre las características inherentes a los individuos, ¿no? Y dentro de aquí, pues vamos a dividirlo en tres secciones. La primera van a ser los caciques, los operadores políticos y los jefes delincuenciales o paramilitares con tendencias autoritarias, desde luego, que pueden generar políticas o acciones violentas en los territorios para obtener el control de estos mismos, generando desplazamiento forzado, ¿no? En un segundo rubro vamos a analizar, bajo esta misma óptica, a los liderazgos políticos municipales, estatales y federales, los cuales pueden asumir actitudes nuevamente represivas, son antipáticos, omisos, minimizan la problemática, la normalizan a veces, como es el caso, por ejemplo, del 12 de julio del 2023, en los cuales a través de sus mañaneras el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, minimizó la crisis por el desplazamiento forzado de más de 16,000 personas en el estado de Chiapas, ¿no? Derivado de la violencia por grupos armados. Entonces, pues prácticamente esto creo encaja muy bien dentro de la primera imagen. Es importante también mencionar que la misma naturaleza humana, pues puede ser la base de la empatía y la solidaridad, la cual dentro de este sector, pues entraría el caso de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, activistas, desde luego, defensores de derechos humanos, que pues se solidarizan con las víctimas, ¿no? Asimismo, podría entrar dentro de misma dentro de este mismo sector, la población en general, las cuales con el desconocimiento del fenómeno, pues resultan poco solidarias, lo cual pues afecta a la integración de los desplazados a otros espacios, ¿no? Sobre todo mermando el apoyo comunitario. Y como último rubro, podemos detectar dentro de esta misma imagen a las víctimas del desplazamiento forzado, las cuales pues tienen necesidades psicológicas, emocionales, incluyendo pues el trauma y el estrés postraumático, ¿no? Es importante mencionar que dentro de esta parte hay un caso eh,
un caso que podría ser muy significativo en el caso de las comunidades indígenas, debido a que desde su cosmovisión, el territorio ancestral es parte de su existir, el lugar donde se encuentra su ombligo. Comúnmente se usa este término cuando las comunidades se refieren a que ahí están sus raíces, su vida prácticamente, ¿no? Entonces, al ser desplazados de este espacio, pues no ven posibilidades para reasentarse en otro. Entonces, prácticamente ese tipo de cuestiones entrarían dentro de esta misma lente. Ya en una segunda imagen de esta teoría de Kenneth Walsh, que es la estructura interna de los estados, prácticamente, pues vamos a mencionar sobre todo las políticas internas, las leyes, prácticas que garantizan o restringen libertades civiles y políticas, las cuales en un primer momento vamos a tener a la incapacidad del Estado mexicano para mantener el orden, proteger a los ciudadanos, las fallas en la estrategia de su seguridad y omisiones en la prevención del desplazamiento, lo que decíamos hace un momento en el planteamiento del problema, ¿no? También se va a tener, pues, la capacidad institucional en gobernanza, que pues no existen instituciones mexicanas para gestionar y atender a las víctimas de desplazamiento forzado. La única que actualmente puede entrar en ese rubro, pues, es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual la mandata la Ley General de Víctimas. Sin embargo, pues, a decir de las propias víctimas, esta comisión pues les ha dicho que no cuenta con los recursos suficientes y al no contar con jurisdicción, también porque el desplazamiento forzado interno no está catalogado como delito, por lo tanto, pues menciona que no les puede brindar una atención efectiva debido a que pues ellos se encargan de atender a víctimas que del delito prácticamente, ¿no? Aunque pues ahí existe una cuestión de omisión, desde luego, porque pues también existen víctimas de derechos, de violación a derechos humanos, la cual no se está considerando. Asimismo, también vamos a analizar dentro de este mismo lente a las políticas públicas, la legislación. Como lo decíamos hace un momento, existen tres estados de la República Mexicana: Sinaloa, Guerrero y Sinaloa, donde ya existen leyes estatales en la materia. Sin embargo, no se logra visualizar un resultado positivo porque no está reglamentada. Entonces, prácticamente es como si no existieran estas leyes, ¿no? Asimismo, es importante destacar dentro de esta misma lente, dentro de esta misma imagen, la ley general que mencionábamos hace un momento, la cual pues tendría su carácter federal, la cual fue aprobada en 2020 por la Cámara de Diputados, pero que se encuentra congelada en el Senado de la República y hasta el día de hoy no existe voluntad política para destrabarla. Asimismo, vamos a mencionar que no existe estructura ni recursos disponibles para ayudar a las víctimas. Esto, desde luego, va desde los refugios, los centros de atención, servicios médicos y educativos y programas de empleo, por ejemplo. Aquí es importante mencionar que nuestro país, para demostrar que se encuentra en sintonía con la inercia liberal de cooperación internacional, pues ha realizado algunos esfuerzos pues prácticamente como si fueran en una situación simulada, donde pues simula prácticamente, ¿no? Estar en concordancia con el respeto a los derechos humanos. Uno de ellos, pues, es la reforma del 2011 del artículo primero constitucional, donde se establece que México y todas las personas, pues, gozarán de los derechos humanos, ¿no? Esto, desde luego, también va en concordancia con el artículo 133, la reforma del 2016, en donde tanto los tratados internacionales de derechos humanos y así también la Constitución, pues, se encuentran al mismo nivel, ¿no? Asimismo, la reforma del 2011, pues esta ya incorpora tres principios más a, a los principios de política exterior, que son pues la protección y la promoción de los derechos humanos y desde luego la cooperación, ¿no? Entonces, también podemos encontrar dentro de esta misma estructura a la Ley General de Víctimas, leyes estatales en la materia, como lo es Chiapas, Sinaloa y Guerrero, pero que, pues, a pesar de que sí se señalan responsabilidades, no existe reglamentación, existen lagunas legales para que las víctimas puedan acceder a la protección. Entonces, pues bueno, ya a manera de resumir, no hay instituciones que adquieran la responsabilidad normativa de la asistencia humanitaria,
a la protección de los derechos y la reintegración social y económica de los desplazados. Y pues prácticamente los estados, o en este caso México, tiene instituciones débiles, por lo cual esto desde luego desencadena abusos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Y ya en una tercera imagen, pues está la del sistema internacional. Waltz, pues de luego menciona que a nivel internacional, pues existe una anarquía y la competencia entre los estados, los cuales desde luego genera una situación de violación a derechos humanos, pero que también, por otro lado, podría generar u obligar a los estados, nación, a generar una cooperación, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es importante mencionar que pues en la arena internacional la competencia por recursos y el apoyo internacional pues puede llevar a los gobiernos a tomar acciones que resulten en desplazamiento de poblaciones, ¿no? Dentro de sus propias fronteras, pero que también la cooperación misma obligaría a los estados a proyectarse hacia allá afuera como países democráticos y liberales, que les generará seguridad y legitimidad para acceder ya sea a fondos de ayuda humanitaria, a créditos, etcétera, ¿no? Entonces, esa línea es la que ha seguido principalmente los países de América Latina y el Caribe, entre ellos, pues desde luego México, ¿no? Las cuales han seguido una dinámica en la cual, pues ante una situación de vulnerabilidad, ante las potencias hegemónicas, como por ejemplo Estados Unidos, pues se generan alianzas de cooperación y pues bueno, forman parte de mecanismos regionales como el sistema interamericano que los posicionen ante el escenario internacional que se encuentra en competencia, ¿no? Entonces, esto desde luego les lleva a firmar distintos acuerdos en materia de derechos humanos, que es lo que estamos analizando en este momento, eh, para que, pues bueno, los obligan a respetar derechos humanos, sin embargo, pues hay una total simulación en ese ejercicio. Es importante mencionar que pues la ONU ha realizado esfuerzos muy importantes en la materia, siendo uno de ellos los principios rectores que ya habíamos abordado previamente. Sin embargo, pues volvemos a repetir, no son vinculatorios, ¿no? Entonces, eh, pues dentro del sistema interamericano, pues tampoco hay mucha diferencia debido a que la principal problemática que se puede detectar es que no existe un instrumento regional vinculatorio en la materia. Por otro lado, no existe, bueno, a lo máximo que puede aspirar en un primer momento la víctima es que la Comisión Interamericana dicte medidas cautelares no vinculatorias, eh, y bueno, si se demuestra que persisten las violaciones, los derechos humanos, la violencia y la omisión del Estado mexicano, pues estas medidas pueden llegar a la Corte y solamente así se pueden dictar resoluciones vinculatorias, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí es importante mencionar que con el análisis de de estas tres imágenes de Kenneth Walls, podemos ver que la problemática no solamente es nacional, sino que también es internacional y desde luego va muy de la mano con la naturaleza del individuo, tanto quienes generan el desplazamiento, tanto los que son tomadores de decisión y también de las mismas víctimas, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a entrar a un punto en donde podríamos plantear rutas de trabajo. Siguiendo la misma dinámica de la teoría de Kenneth Walls, vamos a abordar el sistema, vamos a empezar ahora sí desde el sistema internacional para llegar a lo individual, ¿no? Dentro del sistema internacional se propone que dentro del sistema interamericano se impulsa un mecanismo regional de carácter vinculatorio en materia de desplazamiento forzado, puede ser una convención, un tratado, un convenio, el cual pues esté destinado específicamente para atender el fenómeno del desplazamiento forzado interno, ¿no? Para, desde luego, prevenirlo, solucionarlo y evitar que esto siga generándose. Es importante mencionar que este ejercicio ya se ha realizado en otros espacios. En África, de hecho, se realizó a través de la Convención de Kampala, la cual pues fue una muestra de la voluntad política de los estados que forman parte de esta convención, los cuales asumieron responsabilidades para atender el desplazamiento forzado. Entonces podríamos tomarla como base. Se propone que se adecue al contexto interamericano, desde luego, mexicano,
y podamos avanzar en ese sentido. También es importante mencionar que dentro del sistema universal se propone que los procesos de acceso a la justicia sean más eficaces, más rápidos y desde luego sin mucha burocracia, ¿no? Y asimismo, pues las resoluciones sean vinculatorias. También se propone la independencia y la autonomía de las instituciones internacionales para atender el fenómeno sin la injerencia de intereses externos de países u otros actores. Es importante mencionar que la incidencia internacional de las ONGs, de las organizaciones de la sociedad civil y de las víctimas, sobre todo en esos temas, es muy importante para generar la sensibilización y presionar a México para que atienda el fenómeno. En una segunda imagen, se propone, pues desde luego, impulsar la ley del desplazamiento forzado y su reglamentación en los estados que pues ya existe, pero que no está reglamentado, pues desde luego para prevenir, sancionar, solucionar y atender a las víctimas. Esto significa, pues desde luego, crear instituciones, proveer financiamiento, etcétera, ¿no? Pero también es importante atender las causas estructurales de este fenómeno, ¿no? Desde luego, esto significa mejorar la política de seguridad pública, la cual pues esté encaminada a prevenir acciones de violencia en los territorios y ya no se sigan generando más víctimas de desplazamiento forzado. Es importante también en lo que se plantea estas acciones a mediano o largo plazo. En un corto plazo también se deberán de generar estrategias jurídicas para pues obligar a México a cumplir con otros mecanismos regionales con base en los derechos violentados en el proceso de desplazamiento forzado, por ejemplo, recurrir al protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Asimismo, se propone generar estrategias de presión social y mediática por parte de las víctimas de desplazamiento forzado interno en México para presionar al gobierno mexicano y sensibilizar a la sociedad en general. Ya en una última instancia, la primera imagen, que sería la naturaleza humana, se propone generar la sensibilización de los representantes populares para que se puedan generar acciones para proteger a las víctimas. Esto desde luego va desde los presidentes municipales, los gobernadores y hasta la presidencia de la República, ¿no? También mencionar campañas de información y sensibilización a la sociedad en general, pues para generar solidaridad, apoyo y respaldo hacia las víctimas de desplazamiento forzado para que esto, desde luego, genere pues mayor aceptación de las víctimas para su reintegración en otros espacios cuando esto sea posible o para su retorno. Es importante también mencionar que la organización colectiva de las víctimas para generar presión a los funcionarios competentes, pues es fundamental la organización de las víctimas para que puedan denunciar estas acciones y desde luego generar presión hacia las instituciones para que atiendan este fenómeno. Y ya bueno, pues este sería lo que denominaríamos el planteamiento del problema. Y nos metemos ya a la justificación de este estudio. Pues como decíamos hace un momento, pues el desplazamiento pues es un fenómeno que cada día está generando mayores víctimas a nivel internacional. Mencionábamos hace un momento pues las cifras preocupantes desde luego, pero también es importante mencionar que desde las relaciones internacionales este fenómeno pues se ha visto como una competencia exclusiva de los estados, ¿no? El crecimiento pues de esta problemática requiere de una acción conjunta por parte de los estados. Por ejemplo, podemos mencionar que en Colombia, pues también es un país que se vive esta problemática, asimismo en otros espacios. Entonces, ante el crecimiento de esta problemática, es muy importante que los estados puedan tomar cartas en el asunto y que se genere una acción conjunta para atender esta problemática y que no solamente se quede en la acción nacional, ¿no? Es importante también mencionar que dentro de este fenómeno pues se están violentando derechos universales que a su vez están consagrados y protegidos dentro del derecho internacional y pues esto hace que esta problemática se convierta pues en un fenómeno que requiere de atención de las relaciones internacionales. Desde luego, los esfuerzos que ha hecho la ONU, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y otras organizaciones internacionales, con todas sus deficiencias, pues muestran que este fenómeno es o forma parte
de la problemática internacional y por lo tanto desde las relaciones internacionales tenemos que estudiarlo, ¿no? Es importante también mencionar que pues este fenómeno sigue en aumento a nivel internacional sin que exista un marco jurídico internacional que los proteja y desde luego si no se aborda desde ahorita, pues podría generar una crisis mucho más complicada en futuros años, ¿no? Desde la perspectiva personal, pues bueno, hace 4 años empezó a trabajar desde la parte de organizaciones comunitarias indígenas en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, pues para brindar acompañamiento a víctimas de desplazamiento forzado en Oaxaca principalmente, pero también a otras víctimas de otros estados. Y esto, pues, de luego ha desencadenado que uno pues se encuentre con un sinfín de obstáculos en las instituciones mexicanas. eh, por lo tanto, se cree que pues los derechos humanos y desde luego el desplazamiento forzado, pues aún se encuentran en una situación eh, con un poco avance, a pesar de que existen legislaciones mexicanas que pudieran ayudar para la solución de la problemática. Parece ser que existe una simulación completamente del Estado mexicano hacia las víctimas. Entonces, pues por eso es de que esto orilla o motiva para la realización de esta investigación. Ya en un tercer punto, los objetivos. El objetivo general, pues bueno, analizar las obligaciones de México dentro del sistema interamericano de derechos humanos en materia de protección a los desplazados forzados internos, evaluando si estas obligaciones son vinculantes para identificar lagunas existentes y proponer estrategias que impulsen la creación de políticas públicas efectivas en esta materia. Vamos a tener otros dos objetivos específicos, pues el otro sería identificar el marco jurídico internacional en materia de desplazamiento forzado y analizar mecanismos internacionales que hayan implementado estrategias distintas, ¿no? Dentro de este contexto, pues podemos ubicar a la Convención de Kampala. Y un objetivo específico 2, pues es evaluar la problemática del desplazamiento forzado interno desde la perspectiva de las relaciones internacionales para identificar responsabilidades, deficiencias, sobre todo deficiencias de actores regionales y universales y proponer mejoras en estos mecanismos. Y es justo lo que ya habíamos realizado previamente a través de la teoría del neorrealismo de, es la teoría neorrealista de Kenneth Walsh, ¿no? Y bueno, vamos a avanzar en la hipótesis. Existe, desde luego, una incongruencia en la parte teórica y práctica en el sistema internacional con respecto a los derechos humanos y, desde luego, al desplazamiento forzado. México, pues a pesar de que tiene adhesión a distintos mecanismos internacionales en materia de derechos humanos y a pesar que dentro de sus principios de política exterior promueven los derechos humanos, pues en la realidad mexicana esto no siempre resulta así, ¿no? Sino que se están violentando derechos humanos por las deficiencias estructurales que existen dentro del ámbito internacional, dentro del ámbito nacional y desde luego también desde la motivación eh, natural de los que pues ostentan el poder, de los que generan el desplazamiento, los que generan la violencia y también desde las propias víctimas. Entonces, pues bueno, la metodología a utilizar en este trabajo pues va a ser la metodología cualitativa, ya que pues la investigación principalmente es de carácter exploratorio, es decir, se va a analizar la información existente, sobre todo en materia de los instrumentos internacionales, sus alcances, sus limitaciones, y asimismo, pues se va a analizar cómo estos han sido implementados en las poblaciones afectadas, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, se van a emplear métodos cualitativos como la recopilación de información ya existente en formatos electrónicos, físicos. Asimismo, se van a realizar entrevistas a las víctimas de desplazamiento forzado, a sus representantes y desde luego a activistas de las organizaciones de la sociedad civil que están involucrados en el proceso. Asimismo, es importante destacar que se le va a informar a las víctimas y a los demás entrevistados que sus datos pues serán confidenciales, serán utilizados exclusivamente para la investigación, ofreciéndoles también además la opción de mantener el anonimato. Es importante mencionar que en contextos de violencia, a veces la mayor parte de las víctimas no consideran participar o denunciar estas acciones por miedo a represalias, ¿no? Entonces, es importante mencionar también que el muestreo no probabilístico
probabilístico, perdón, será el que se usará en este estudio debido a que se va a seleccionar a criterio del investigador a los actores que considera representativos de la población desplazadas. Es decir, se va a recurrir a representantes de ONGs, a representantes de organizaciones de la sociedad civil, a representantes comunitarios, a víctimas de desplazamiento forzado, los cuales nos puedan brindar mayor información con respecto al tema, ¿no? Asimismo, también se va a recurrir a actores gubernamentales que estén llevando el tema, tanto de carácter nacional o estatal. Asimismo, pues bueno, el método para la recolección de datos será a través de entrevistas, documentos, registro y estudios de caso. Pues es importante mantener algunos obstáculos, considerarlos sobre todo, para generar estrategias para poder resolver esto, que serían pues que algunos actores gubernamentales no quieran hablar del caso o no se presten a la investigación, a los representantes de organismos nacionales de derechos humanos nacionales y regionales que pues no quieran ceder a entrevistas, a las personas desplazadas pues que no quieran participar debido a miedo a represalias, como decíamos en algún momento. Y bueno, el índice tentativo de esta investigación, pues consideramos que se realizaría de la siguiente manera. En el capítulo uno, pues vamos a abordar el marco jurídico dentro del sistema interamericano para la protección a desplazados forzados. Dentro de esto, pues se van a generar 6 subtemas. El primero será orígenes del sistema interamericano, la evolución del desplazamiento forzado en el mundo, los instrumentos vigentes y países signatarios, alcances y limitaciones en materia de desplazamiento forzado interno, alcances de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se va a abordar debilidades del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? En el capítulo 2, el desplazamiento forzado en México, el cual se va a partir desde los antecedentes y el contexto actual. El marco jurídico mexicano para la protección de los desplazados, alcances de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos en la protección a víctimas de desplazamiento forzado interno. Se va a hablar también de la situación en que se encuentran las víctimas de desplazamiento forzado interno en México, los derechos humanos universales violentados en el desplazamiento forzado interno, ¿no? En el capítulo 3, pues vamos a abordar la parte teórica, el desplazamiento forzado interno es la teoría neorrealista de Kenneth Waltz. La teoría neorrealista de Kenneth Waltz se va a generar una breve introducción. Vamos a abordar la primera imagen, que es la naturaleza humana, la segunda imagen, la estructura interna de los estados, la tercera imagen, el sistema internacional. Y en el capítulo cuarto abordaremos pues posibles soluciones, se ha denominado hacia la construcción de rutas de trabajo, que sería pues un acercamiento a la Convención de Kampala, el sistema eh, universal interamericano y bueno, asimismo, ya abordando el ámbito del cronograma, pues este es un calendario que se ha pensado que concluya en diciembre de este año, el 2024. Pues bueno, se considera periodos de 1, 2, 3 semanas para que se puedan ir generando cada una de las entrevistas con cada uno de los actores involucrados, y asimismo la recopilación de información, sobre todo la presentación de avances. Y bueno, pues se está considerando un periodo de un año. Y bueno, las fuentes de consulta pues van desde fuentes internacionales, nacionales, regionales. Asimismo, también se considera a organismos de la sociedad civil, a organismos no gubernamentales. Se considera también a también fuentes físicas y electrónicas, de bibliotecas digitales y también se puede hablar de documentos judiciales, principalmente los cuales han generado eh, pues cierta protección hacia las víctimas de desplazamiento forzado en México, como el caso de el Amparo 1258-2022, el cual pues fue pues prácticamente fue una acción judicial o pues, una protección, ¿no? Del Estado hacia las víctimas que hasta el día de hoy se sigue combatiendo por parte del Estado mexicano, que pues pareciera que está en contra, ¿no? De la protección a estas víctimas. Pero bueno, pues este es el trabajo de investigación, el protocolo de ese trabajo de investigación, el cual, pues bueno, creemos se está cumpliendo con la clasificación que tiene, con las rutas que plantea. Entonces, pues no me queda más que agradecerles su atención y saludos.